Hasta mañana. Mientras tanto, y no hemos tocado el tema y está conectado con el asunto del pase con Jan, Scott Bessent fue todavía mucho más enfático vía Twitter. Es como un whatever it takes, lo que haya que hacer. ¿Cuánto puede hacer? A todo, dijo. ¿Qué margen? Ahora lo vamos a explicar junto con Leandro Gavín, pero desde el punto de vista político me parece la declaración más importante del día. La podemos ir compartiendo vía Twitter. Scott Bessent es el secretario del Tesoro, que vino en abril a apuntalar la salida del cepo, como decíamos antes en el pase. Otra noticia que nadie vio venir. Bueno, Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos en América Latina y el Tesoro estadounidense está dispuesto a hacer lo que sea necesario, whatever it takes, dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa y acá este 1 de 4 te lleva al punteo, ¿no? Oportunidades para inversión privada que sigan siendo expansivas. ¿Qué puede ser o qué opciones pueden incluir? Ahí es líneas de swap. Es un canje, de monedas. Puede ser una compra directa de bonos, obviamente, que es lo que sería lo más favorable para Argentina, ¿no? Que se ponga como garante final de los bonos el gobierno americano. Y obviamente la opción de directamente dar una línea de crédito directa a la Argentina para que la Argentina sea la que compre esos bonos, no necesariamente pasando por el Tesoro. Deja abierta la puerta para lo que sea. Veníamos hablando esto de los vencimientos del año que viene, que son 10.000 millones de dólares. Va a ser por ese monto, me parece, el blindaje finalmente. Ahí el canciller Gerardo Werner salió a desmentir este monto que salía de 30.000 el fin de semana. No, dijo que no. ¿Qué sabemos de eso? No, Werner dijo que no. Werner ya dijo oficialmente en una nota hoy a la mañana que no, que es falso, que no se habla de ese monto. Era un poco exagerado. Recordemos que incluso este fondo del Tesoro tiene como capitales neto, como el neto para financiar, 20.000, 25.000 millones de dólares. Darle, ya no le alcanzaba la plata a veces para poner tanto. Tenemos el audio del canciller Gerardo Werner. Y en esa reunión, digamos, se van a conversar temas que tengan que ver con la relación bilateral, la situación argentina. Obviamente ha habido muchas especulaciones, préstamos de 30.000 millones de dólares. Eso es absolutamente equivocado, falso. Digamos, no han comenzado negociaciones y además piense que con el Tesoro, si hubiera, se toman ciertos parámetros, entonces nunca hubo un acuerdo ni una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura. Vamos a sumar a Martín Castellano, analista económico, vive en Estados Unidos. Hola Martín, buenas tardes para vos, gracias por sumarte al noticiero. Contanos todo desde allá, qué pasa, qué se dice, con qué se especula. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo les va? Sí, esto creo que fue una de las dos noticias positivas, diría, para Argentina del día. La otra fue la que comentaron recién sobre las retenciones, la baja de retenciones. Creo que sorprendió un poco el ímpetu, ¿no?, de la noticia, lo que mencionabas recién, de lo que sea necesario dentro de nuestro mandato. Después podemos conversar específicamente acerca de qué significa eso, ¿no? Creo que ahí esto es algo que ya había empezado a hablar Bessent en abril, también acá en Washington, lo mencionó en reuniones con inversores, en las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, sobre la posibilidad de estar disponible para Argentina. Ahí creo que factores geopolíticos son clave, ¿no? Y lo vimos como en el caso de Brasil con los aranceles del 50%, donde claramente los factores políticos y geopolíticos pesaron. Acá creo que el hecho de que Argentina es un aliado estratégico político de Estados Unidos en la región es clave, dado la abundancia, ¿no?, de gobiernos de izquierda o de centroizquierda, ¿no? Entonces hay que ver, digo, el instrumento, ustedes mencionaban las distintas opciones, el timing también, pero acá lo importante es que esto es una especie de billetera del Tesoro norteamericano que puede usar con mucha discreción. Se autoimpone las condiciones. El hecho de que haya ya un programa con el fondo, en el caso de Argentina, ayuda a no generar condiciones adicionales. Yo creo que las condiciones van a ser básicamente las que están en el programa con el fondo. Entonces no vamos a ver condiciones adicionales. Sí creo que lo que podemos ver, porque la gente del Tesoro norteamericano conoce muy bien el caso argentino, entonces creo que sí lo que podemos ver es alguna presión adicional sobre el gobierno para generar apoyos políticos más amplios dentro de los sectores afines para generar
la posibilidad de aprobar reformas después de la elección. Creo que esta es una de las cosas que sí vamos a ver mayor presión en el gobierno para que suceda. Martín, ¿qué puede ofrecer el Tesoro estadounidense, el gobierno de Trump, para plantear también una cuestión política? Sí, ahí, bueno, como decían, la liquidez del fondo es alrededor de 30.000 millones de dólares, contando recursos líquidos como bonos del Tesoro norteamericano y monedas. Después tiene otros recursos adicionales que no están disponibles. El caso de México creo que fue excepcional por muchas razones. El gobierno en ese momento, en el 94, 95, trató de ir primero al Congreso para conseguir ayuda, no lo consiguió, entonces consiguió un apoyo con esta línea más un programa con el fondo. Creo que en este caso va a ser algo más modesto, pero que permita resolver uno de los principales problemas subyacentes que tiene hoy el gobierno, que es la falta de dólares, y particularmente vinculado al repago de la deuda, que es una de las principales fuentes de incertidumbre en este momento, ¿no? Sí, Martín, ¿el monto puede ser para cubrir los vencimientos de todo el 2026? O como había dicho Caputo, que están por lo menos negociando los pagos de enero, que es 4.500 millones. ¿Ves que hay billetera para ponerle 10.000 millones a la Argentina? Yo creo que esos son como valores máximos, diría, ¿no? De máxima. Si uno mira, por ejemplo, lo que hicieron con Uruguay en la crisis del 2002, son montos mucho menores, y otros programas que hubo antes, uno diría que el uso va a ser relativamente acotado, pero bueno, esta administración ha dado señales claras de que el pasado no es muy bueno para explicar el futuro, ¿no? En ese sentido. Ha hecho cambios radicales y ha modificado algunos de los formatos en cuanto a política económica en Estados Unidos. El hecho de los aranceles es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, por ahí podemos tener un programa un poco más ambicioso. Martín, te llevo a una cuestión geopolítica. Dentro del primer tuit, Besen habla de una posibilidad de swap. La Argentina tiene un swap con China. Esto de ni yanquis ni marxistas, mileístas, en este caso podría ser yanquis y marxistas si vos tuvieras un swap con China y un swap con Estados Unidos. No lo veo compatible. Te planteo esto más como un delirio tomando ese primer tuit de Besen. ¿Puede pasar que Estados Unidos diga, ok, ¿cuánto tenés de swap con China? Que tengas un swap con nosotros en lugar de China, y ya ahí entra a tallar la cuestión geopolítica? Yo no veo que pase eso en forma inmediata. Sí, claramente hay un interés geopolítico, y lo hemos visto no solo en Argentina, sino en otros países, ¿no? Esta presión para equilibrar un poco la exposición que tienen los países a China. En general, los países se han manejado con bastante pragmatismo y ahora lo van a tener que maximizar en este contexto. Creo que puede pasar, digamos, en el tiempo. Hoy me parece que la urgencia es contar con la mayor cantidad de respaldo posible de liquidez externa, y digamos, yo lo vería más como algo en este momento complementario más que un sustituto, ¿no? Martín, ahí Besen dijo que no iba a haber condicionamientos para la Argentina. Me imagino que cualquier cosa lo van a hacer vía el Fondo Monetario, que Estados Unidos es el mayor accionista. ¿Ves que le vayan a pedir algo específico para adelante más allá de todo esto? Me imagino liberen las bandas cambiarias después de octubre, que pase algo en el programa de Argentina con el fondo por presión de Estados Unidos. No, mi percepción es que habiendo ya un programa con el fondo, donde Argentina, digamos, mantiene el cumplimiento, creo que las condiciones van a ser prácticamente las mismas del programa. No creo que haya requisitos específicos en cuanto a metas macroeconómicas adicionales, pero sí creo que esto de la cuestión política de buscar una coalición más amplia de apoyo a las políticas tanto de disciplina fiscal como de procrecimiento, ¿no? De reformas procrecimiento, sobre todo teniendo en cuenta que en octubre, después de la elección de medio término y cuando asuma el nuevo Congreso, de todas maneras el gobierno, más allá del resultado electoral, va a necesitar apoyo para aprobar leyes, ¿no? Martín, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Federico Zapata, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, un gusto. Gracias. ¿Te gusta el boxeo? No. No. Bueno, pero... Perdón. No pasa nada, menos mal. Porque si no te iba a personalizar en lo que es ese knockout legendario de Roña Castro contra John David Jackson, que estaba contra las cuerdas, casi derrotado.
y de repente mete una mano, insisto, épica y termina ganando el combate. ¿Qué significa en términos políticos para Javier Milei y su gobierno esto que ha pasado hoy? El anuncio de retenciones cero para que los exportadores liquiden y este enfático respaldo, todavía no medible en dólares, pero muy probablemente se traduzca esto en dólares, del gobierno de Estados Unidos. No, desde el punto de vista político, la metáfora boxística funciona porque efectivamente lo que el gobierno ha obtenido en una situación muy, muy compleja es básicamente tiempo. Uno de los factores más importantes que hay en la política, que Sí. es el tiempo. Esto no resuelve los problemas de fondo que lo trajeron al gobierno esta crisis de gobernabilidad. O sea, el gobierno necesita reconstruir una matriz gubernamental más eficiente, el gobierno necesita reconstruir una estrategia política más eficiente y el gobierno necesita reconstruir la confianza pública que está dañada desde el caso Libra y fundamentalmente con el caso español. Eso va a estar, o sea, no lo resuelve, pero le da tiempo para resolverlo. Claro. Tiene que sacar la conclusión, digamos, correcta del gobierno de que eso es así. Si el gobierno piensa que esto lo va a subsidiar a no llevar adelante o resolver esos tres problemas que son hoy políticamente tres problemas muy relevantes, y bueno, creo que en 2 o 3 meses vamos a estar discutiendo lo mismo, ¿no? La tercera pata del combo es la elección del 26 de octubre. La elección, claro, esto le permite llegar a la elección de octubre con un poco de aire, digamos, ¿en qué sentido? Que no necesita que la elección de octubre necesariamente lo rescate de la crisis de gobernabilidad. Claro. Esto un poquito lo rescata de la crisis de gobernabilidad, entonces puede ir a la elección de octubre sin tener que hacer una especie de apuesta al pleno, ¿no? Puede hacer ese reseteo gubernamental después del 26 de octubre. Después del 26. O sea, con este tiempo que gana. Claro, exacto. Digamos, pre hoy, digamos, Sí, hasta ayer, la elección de octubre era un poco lo único salvavidas que el gobierno tenía. Y era una elección en la que el gobierno iba a llegar económicamente muy complejo. Entonces hoy tiene este atajo que le permite llegar a la elección de octubre de una manera. Vos fíjate que lo de las retenciones, más allá del impacto económico, lo que va a generar desde el punto de vista de las divisas, está pensado además para la geografía más crítica para el gobierno hoy, que es nada más ni menos que la región centro. Sí. La región centro es crítica porque primero le puede ayudar a compensar una elección, digamos, adversa en la provincia de Buenos Aires, y es crítica porque en la región centro está el epicentro del liderazgo de Provincias Unidas, que es lo que vos acabás de repasar, ¿no? Puyaro, Martín Yarlora, Schiaretti. Ese es hoy el principal foco opositor, ya no el kirchnerismo, es el principal foco opositor que hoy tiene el gobierno, son con los que está lidiando en el Congreso, y esas medidas justamente le están barriendo el territorio a esos 2 gobernadores y ese liderazgo político. O sea que claramente hay una lectura política atrás de eso, ¿no? Sí, eso es interesante porque lo hablamos en clave económica, pero también es verdad que es un argumento que, más allá de que sean definitivas y no provisionales, no digo que se le cae a Provincias Unidas, pero no lo tiene para blandir así en el debate político. Sobre todo, como decimos, ¿no? Sobre todo en estos 2 territorios, porque Entre Ríos está adentro. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene una dinámica particular por el peso que tiene demográfico la primera y la tercera sección, pero Provincias Unidas, hoy el epicentro del liderazgo está en Córdoba y Santa Fe. En Córdoba y Santa Fe, obviamente, son provincias bioagroindustriales, entonces esto tiene un impacto puertas adentro. Los 2 venían muy bien, tanto Schiaretti como Puyaro en sus respectivos territorios, con sus candidaturas, venían muy bien en estas primeras semanas de la elección, con un Milei que se estaba prácticamente derritiendo, era como un helado. Bueno, esto es como, digamos, es como que el helado entró al freezer y se dejó de derretir, y hay que ver qué impacto va a tener en esos territorios, ¿no? Vamos a volver a presentar los tweets tanto de Yarlora como de Puyaro y Juan Schiaretti. Esto veníamos reclamándolo del primer día de gestión, que se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales. Esto lo plantea Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe. Yarlora también no debe ser transitoria, sino definitiva. Más conceptual en esto de salir adelante acompañando a los sectores productivos, es con el campo, no contra el campo. Y Schiaretti, ex gobernador de Córdoba, habla de medida electoralista pensada solo para las elecciones. Lo vengo diciendo que era gobernador, deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral. Obviamente hemos hecho la diferencia, no es lo mismo un impuesto que un derecho a exportación, una retención, pero desde la Nación puede decir, señores, ¿y ustedes qué hacen con ingresos brutos? Bueno, se arma un debate hasta tributarista en plena campaña. Claro, bueno, eso es una guerra de relatos, pero bueno, obviamente que digamos que esto
digamos, el peso que tenían las retenciones hasta ayer en el discurso de la campaña, bueno, hoy lo pasan a tener automáticamente, al correr las retenciones, lo pasan a tener otros tributos, ¿no? Entonces, que claramente ahí va a haber como una guerra, porque de última instancia el gobierno está saliendo del ring digamos, profundizando una de sus promesas electorales, que era la baja de impuestos, ¿no? Entonces, este es un gran tema. Son dos elecciones muy importantes, ¿no? La de Santa Fe y la de Córdoba, porque van a definir probablemente los liderazgos dentro de Provincias Unidas, que tiene algunas particularidades diferentes al kirchnerismo. Básicamente Provincias Unidas lo está corriendo a Milei por derecha. Entonces fíjense que la discusión es por ahí. Dicen, bueno, nosotros sostenemos la estabilidad macroeconómica, incluso nosotros tenemos superávit fiscal en nuestras cuentas provinciales. Lo que le estamos cuestionando al presidente es el impacto en la microeconomía, cómo eso se traduce en consumo, inversión, ahorro, etcétera. Es una discusión más productivista. Entonces al gobierno le cuesta más, es un rival difícil de, digamos, de clasificar, y obviamente no son kirchneristas, con lo cual ahí tampoco los puede meter en el miedo kirchnerista. Así que hoy claramente es el principal foco opositor que tiene el gobierno. Hablemos del 27 de octubre, ni siquiera 10 de diciembre, porque no es una cuestión parlamentaria o legislativa, sino del gobierno. ¿Cómo crees que el gobierno va a encarar esos 3 desafíos que tiene, que quizás eran más urgentes hasta la jornada de hoy, que le permite ganar tiempo? Que decís vos, es un activo en política, creo que yo infravalorado. No se toma en cuenta lo importante que es el tiempo en política. Perón decía eso, decía, bueno, hay 2 activos en la política, decía, la sangre y el tiempo. Decía, pero no militar, obviamente, ¿no? Pero bueno, el tiempo. A ver, yo creo, hay una primera cuestión que es bajarle el tono al presidente. Eso creo que es como si, digamos, la Libertad Avanza, si pudiera volver al momento del debate con Massa en la campaña. Massa le pregunta por el deje. Claro, ¿no? cuando Massa lo ataca, Milei se siente más cómodo, o la sociedad, digamos, tiende a ponerse más siempre al lado de los débiles. O sea, que si Milei deja de ser un poco el emperador, que es lo que ha ocurrido esta semana, logra bajar el tono, bueno, ese es un punto importante. Después hay cuestiones que son difíciles antes de la elección, como es el reseteo del gobierno. Probablemente, digamos, la estrategia sea esperar la elección para después hacer el reseteo del gobierno. Pero ahí hay un punto, ¿no? O sea, es un gobierno con un nivel de debilidad gubernamental, valga la redundancia, impresionante. Hizo como una apuesta al pleno a la opinión pública. Entonces, cuando se agarró el primer resfrío con la opinión pública, automáticamente se autogeneró una crisis de gobernabilidad. Bueno, el gobierno tiene que armar un dispositivo para que en los momentos en donde la opinión pública merma, no tener una crisis de gobernabilidad como esta, ¿no? Perfecto. Federico, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Federico Zapata charlando con nosotros. Roberto Kachanowski, ¿estás por ahí enganchado? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo ¿Me muy escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Nadie la vio venir esta, ¿eh? Perdóname, ahí ya había bajado el sonido, si me decís. Que nadie vio venir esta reducción a cero de los derechos de exportación hasta el 31 de octubre. No, la verdad es que no, pero en realidad, más que una medida impositiva, es una medida cambiaria, yo te diría, ¿no? Porque vos fíjate que cuando uno lee el decreto, es primero transitorio, que ya lo había hecho antes, porque en realidad había bajado las retenciones del 33, si mal no recuerdo, al 26, por un tiempo, desde enero hasta abril, después lo volvió a subir, después lo volvió a bajar, y ahora dice, bueno, hasta el 31 de octubre, o si acumulo 7.000 millones de dólares, cualquiera de las 2 primeras, bajo las retenciones. Supongamos que mañana logran que se liquiden 7.000 millones de dólares, ya el tema, ¿ok? Entonces, a mí me parece que lo que estamos viviendo en este momento es más una medida de carácter, insisto, cambiaria más que impositiva. No es que el campo le van a bajar, le eliminaron las retenciones forever. Además, si es bueno, lo cual yo comparto, deberían hacerlo en forma permanente. Y otro de los puntos a plantear es que no quedó claro, y es algo que siempre Milei plantea, cómo va a financiar la baja de los ingresos. Tiene que, de alguna forma, o tener mucho superávit fiscal y financiarlo con superávit fiscal, o bajar algún gasto o subir algún impuesto, ¿no? Roberto, acá Leandro Gavin te saluda. ¿Crees que se va a llegar rápidamente estos 7.000 que bien vos decías está puesto en la información oficial, digamos, qué es lo que sucede primero, o el plazo o el monto, o también puede haber alguna duda porque se sigue especulando, más allá obviamente de
esta baja retención, es lo que también salió hoy Scott Bessent, que después de octubre, sea el resultado que fuere, va a haber algún cambio en el esquema de bandas y por ende el tipo de cambio, bueno, será lo que tenga que ser por oferta y demanda. Es muy buen punto. Justamente estaba haciendo una nota hace un rato y mi gran duda es, ¿qué hago? Si hoy soy productor, ¿qué hago? ¿Liquido ahora que me bajaron las retenciones, pero también bajó un poco el tipo de cambio? ¿O espero al 31 de octubre o después de los 7.000 millones de dólares? Y liquido cuando seguramente después de octubre van a tener que cambiar el sistema de banda y el tipo de cambio va a subir, y con banda, sin banda, pero el tipo de cambio va a estar mucho más alto. Entonces la pregunta es, ¿qué me conviene? Y eso lo deben estar analizando seguramente los productores, que son los que tienen que dar la orden a los exportadores y exportar, vender. Y además viene otra pregunta. El exportador dice vender, el productor dice vender, recibe los pesos. ¿Qué me indica a mí que no vuelve a comprar dólares? Si el tipo de cambio baja transitoriamente, salgo a comprar dólares también. ¿Por qué no? Claro, eso pasó incluso cuando el gobierno bajó las retenciones, ¿te acordás, Juan? Que parte de la crítica al gobierno era, bueno, mucha gente comprando dólares porque es, bueno, los mismos que habían liquidado se dan vuelta, la famosa puerta giratoria, y te compran después dólares en el mercado de cambios. Bueno, para el gobierno quizás con eso alcanza, más allá de que no haga que el tipo de cambio siga bajando, ¿no? Por lo menos tenés un poco más de oferta, que es lo que no había. No, a ver, ellos van a tener, lo que le falta, por eso digo, esto es una medida más cambiaria que impositiva, ¿no es cierto? Y dicho esto, y aclarado este punto, lo que digo es, ellos van a bajar las retenciones, le van a liquidar, seguramente, yo creo que va a haber liquidación, pero lo que no tenemos es la certeza de que con esto se termina de estabilizar completamente el mercado de cambio. Supongamos que llegamos a los 7.000 dólares dentro de 7.000 millones, perdón, ¿no? Dentro de, no sé, de 3 días. Sí. Lo que necesitan más urgente es el apoyo ya definitivo de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, que, si no sé si ustedes recuerdan, en el año 95 Clinton le dio un apoyo a México cuando tuvo el problema del tequila. Entonces, acá hay dos cosas por las cuales hoy el mercado reaccionó positivamente. Uno es por qué bajó el dólar, ¿no? Sí. Y bajó el riesgo país. Uno es porque la baja de las retenciones hace suponer que van a ingresar dólares y se va a poder pagar la deuda. Y el segundo es porque el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció un apoyo para Argentina en caso de que sea necesario mantener la estabilidad. Tenemos que ver cuánto le dan, en qué condiciones, y ahí ya no sabemos qué es lo que le va a pedir a cambio a Estados Unidos por darle el monto que no sabemos cuál va a ser de apoyo, ¿no? Roberto, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. Les mando un saludo, un abrazo. Que la pasen bien, chao. Bueno, vamos a los números, a los que tanto preocuparon la semana pasada, con aumentos consistentes. Aquí hay bajas considerables. El dólar oficial 1.438, con la percepción del dólar tarjeta. Dólar blue 1.475, dólar MEP 1.426, dólar contado con liquidación 1.440. Cero brecha, muy poquito, apenas 12 dólares, pero en el contado con liquidación y el oficial nada. O sea que ahí ya el rulito no es atractivo. Duró poco el rulo. Y un riesgo país que sigue en 4 dígitos, pero que de 1.500 llegó, que tocó la semana pasada. 24% cayó, Juan, el riesgo país. 24%. Está en 1.089. 1.089. Todos los dólares estaban la semana pasada, el viernes. Sí. 1.500 y pico, una caída bastante importante. Veremos cómo sigue, obviamente. Me parece que está de vuelta. El gobierno ya con esto tiene el mejor escenario para llegar a octubre, en el sentido de lo que está pasando con la tranquilidad financiera que se debería extender. Acá tenemos el grafiquito del riesgo país. Sí, la evolución 2025. Sí. El mes sigue estando arriba, ¿ves? Sí. El mes sigue estando 30 arriba, 71 en el año, muy mal año para los bonos argentinos, pero bueno, por lo pronto bajar esto es fundamental. Sí, otra información importante que podemos compartir en placa es que el Central hoy no intervino. No intervino, después de haber vendido 1.110 millones de dólares en las jornadas de miércoles, jueves y viernes pasados. Hoy directamente no hay números, sino que hay letras.
¿Cuáles son las letras? Sin intervención en cuanto a compra-venta de divisas en millones de dólares. Las reservas siguen en 39.118 millones, obviamente con la descomposición que ya hemos explicado. ¿Por qué es tan importante el viaje de Javier Milei a Estados Unidos? Más allá de su intervención en la Asamblea de la ONU, bueno, tenemos algunas puntas al respecto. Estrategia geopolítica, querida Juli, te sumo. Reunión bilateral con Trump, que va a ser mañana. Mañana, sí. Un ratito antes del mediodía en hora de Estados Unidos, 12:45 hora de Argentina. Después también recordemos que mañana se inaugura formalmente la Asamblea General de la ONU. Sí. En general arranca Brasil, sigue Estados Unidos, por lo cual está previsto que Milei esté presente cuando Donald Trump dé su discurso frente a la Asamblea General y después tengan esta reunión bilateral que se va a dar en realidad en lo que se llama presidente más 3, ¿no? O sea, van a estar los dos presidentes con asesores, que en el caso de Milei van a ser Bertain Caputo y probablemente también Karina Milei, y del lado de Trump sí se sabe que va a estar Marco Rubio, veremos quiénes más lo acompañan, veremos si Scott Bessent, por ejemplo. Sí, ahí Juli, te digo, Bessent en el tuit puso que él iba a estar con el presidente Trump justamente en la reunión con Milei mañana. Rubio y Bessent ya son dos figuras importantes. Sí. Que recordemos que después se vuelve a ver con Bessent el miércoles, porque van a participar de una cena donde lo van a galardonar a Milei y justamente va a compartir la mesa con Bessent, y también está previsto que se reúna en otro momento con Kristalina Georgieva, que iba a ser también hoy, pero como se demoró la salida de Milei, probablemente por todo este contexto, finalmente sale esta noche, por lo cual van a reprogramar la reunión con Georgieva, pero sin dudas un viaje que empezó siendo muy diplomático por la ONU y termina teniendo un fuerte contenido económico. ¿Puede haber reunión con empresarios? Es una posibilidad concreta. Se habla también, sobre todo porque estamos hablando de Nueva York, con Wall Street ahí nomás, y insisto, el tono económico va a marcar sin dudas la agenda y la presencia de Caputo también, ¿no? Acompañado por su hermana, secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, el canciller Gerardo Wertheim y el viceministro José Luis Daza, por supuesto, el número 2 de la cartera que encabeza el también viajante Luis Caputo, ministro de Economía. Sí, se espera, porque también lo dijo Bessent en el tuit, que mañana haya información oficial de las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos por este tema del financiamiento, el blindaje, como uno quiera llamarlo, así que después de la bilateral seguramente habrá por lo menos un comunicado oficial del Tesoro americano contando de cómo viene eso. Juli, más allá de la relación o de la afinidad personal entre Milei y Trump, ¿hay un significado geopolítico que este gobierno argentino tiene para Estados Unidos en la región? Bueno, Bessent lo dejó muy marcado en ese tuit, ¿no? Algo que simbólicamente tiene un peso. Recordemos que Estados Unidos en esta gestión de Donald Trump está teniendo un foco puesto en Venezuela muy fuerte. El despliegue que está que desplegó en el Caribe, el despliegue de tanto de barcos, después sumó también casas, habla un poco del foco que le está poniendo. Recordemos que tiene el primer secretario de Estado de origen latino también en la Casa Blanca, que es Marco Rubio, y dentro de su mirada hacia lo que ellos le dicen el hemisferio occidental, es decir, América Latina principalmente, Estados Unidos ve en Milei un aliado en cuanto a la política en la región en general, y por eso es que dice, bueno, necesitamos apuntalarlo, sobre todo en vistas de las elecciones que están por venir. Chile este año, Brasil el año que viene, donde también se juega políticamente el futuro de la región en general. Juan Luis Bor, buenas tardes. Gracias por sumarse al noticiero. Gracias.